Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, maestro. Buenas noches, sí se escucha. Ok, Buenas muy noches, bien. asesor, sí se escucha. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya falta un minuto, ahorita vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo 12. ¿Sí tienen calculadora a la mano? Sí, asesor. Las operaciones que vamos a hacer hoy sí son muy sencillas. Son operaciones muy sencillas, no hay necesidad de... Yo voy a estar haciendo también las operaciones con esta calculadora, pero cualquier lo que es la calculadora de Google. La próxima semana sí, el día miércoles, sí voy a utilizar una calculadora que le llamo yo Web 2.0. También se puede hacer con esta calculadora, pero si no la saben configurar pueden tener muchos problemas. Y esa calculadora, la Web 2.0, pues ya viene configurada, ¿sí? El día de hoy, en nuestra segunda sesión, vamos a ver dos leyes nuevas. Esta, donde está la flecha señalando, es la ley de Ohm. Intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y la de abajo es la ley de Watts, ¿sí? La ley de Watts es muy parecida a la ley de Ohms. La única diferencia es que la ley de Watts tiene 4 letras, ¿sí? ¿Cuál es la cuarta letra? La P de potencia, ¿sí? Es la diferencia entre la ley de Watts y la ley de Ohm. De repente, por ejemplo, hay algunas operaciones que las podemos hacer usando la ley de Watts y hay algunas operaciones que vamos a tener que usar la ley de Ohm o combinar cualquiera de las dos. Entonces, vamos a ver ahorita esas dos leyes, ley de Watts y ley de Ohm. Estas dos leyes la vamos a estar utilizando para la actividad integradora 2, la 4, la 6 y el proyecto integrador. Entonces es muy importante que si el día de hoy lo logran comprender y entender, va a ser mucho más sencilla las actividades que van a estar desarrollando porque estas dos leyes las vamos a ver en todo el mes, ¿sí? Vamos a empezar. Un circuito eléctrico, dice que un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por medio de conductores que permiten el paso de una corriente. Cuando hablamos del paso de una corriente y nos vamos a nuestro hogar, pues prácticamente todo tiene paso de una corriente, desde el celular cuando lo cargamos, la computadora, el horno de microondas, el refrigerador, la tele, la licuadora, todo tiene un paso de corriente eléctrica. Desde el momento que nosotros lo conectamos a una red eléctrica, estamos hablando que tiene voltaje, que tiene potencia, que tiene resistencia, que tiene intensidad de corriente. Entonces, la ley de Ohms y la ley de Watts, pues prácticamente nos rodea en todo la parte de nuestro hogar. No solamente la parte de nuestro hogar, en muchas de las cosas vemos la ley de Ohm presente. ¿Por qué les digo dónde está presente la ley de Watts o la ley de Ohm? Porque siempre nos preguntan a nosotros, en una de las preguntas que hacen las actividades integradoras, siempre preguntan en dónde tenemos presentes estas leyes, en todos los aparatos que nosotros usamos en el hogar, y no solamente en el hogar, como les dije ahorita, en el trabajo, en la salud, en la educación, en todos lados tenemos presentes estas leyes. Esta es la parte que yo sí necesito que se aprenda, ¿sí? Así como les dije el miércoles que necesitaba que se aprendieran la ley de Coulomb. Tenemos fuerza, que es newtons, tenemos carga 1 y carga 2, que es Coulomb, tenemos la R, que es la distancia, que debe ser en metros, y tenemos una constante K. En estos casos, para la ley de Watts y la ley de Ohm, necesitamos nosotros aprender esta parte, que la letra P es potencia.
en algunas ocasiones también, en vez de la P de potencia, viene la letra W de watts, ¿sí? Entonces la potencia, la unidad de medida es watts. El voltaje que está en verde, el voltaje es volts. La intensidad de corriente es amperes. Y la resistencia es ohms. Estas tres letras, voltaje, intensidad de corriente y resistencia, es lo mismo que la ley de Ohm, ¿sí? Son lo mismo, la única diferencia de la ley de Watts a la ley de Ohms es la letra P o la W de potencia. Aquí, por ejemplo, estas son las tres fórmulas cuando yo quiero calcular potencia. ¿Cómo? Si yo conozco voltaje y conozco la intensidad de corriente, utilizo la primera fórmula. Si yo conozco resistencia y conozco intensidad de corriente, utilizo la segunda fórmula. Si yo conozco voltaje y conozco resistencia, pues utilizo la tercera fórmula. Aquí es muy importante que ustedes empiecen, las fórmulas no es necesario, pero por ejemplo ustedes pueden tener un formulario a la mano. ¿Qué puede venir en ese formulario a la mano? La ley de Coulomb, la fórmula de la ley de Coulomb, las fórmulas de la ley de Watts y la ley de Ohms, porque esos tres se van a utilizar a lo largo de estas 4 semanas. Entonces pueden hacer un formulario con esas partes. Ok, este es el primer problema. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder resolver un problema es colocar datos. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? ¿Sí? Voy a ir leyendo el problema y vamos a ir colocando datos. Como aquí me dice que determine la potencia. En el momento que me pide determinar la potencia, estoy usando ley de Watts. Y son 4 letras que debe de existir en mis datos. Que a lo mejor no me van a proporcionar las 4 letras, pero dependiendo de lo que me proporcione, es la fórmula que voy a utilizar. Por ejemplo, los datos que voy a tener en la ley de Watts va a ser potencia, va a ser voltaje, va a ser intensidad de corriente y va a ser resistencia, ¿sí? Ya con eso yo empiezo a leer el problema. Por ejemplo, dice, determinar la potencia. Aquí me dice que yo voy a encontrar la potencia. Entonces, lo que desconozco es la letra P. De un aparato, si el voltaje es de 100 volts. Aquí dice que el voltaje es de 120 volts. Y cuando hablamos de volts o hablamos de voltaje, va en la letra V y le ponemos 120 volts. Con una resistencia de 20 ohms. No es la I, porque la I es intensidad de corriente, es la R de resistencia y son 20 ohms. Dudas de cómo acomodar los datos dependiendo de lo que nos proporciona el problema. Sin duda. No, Gracias. todo bien. Ok, qué bueno, eso es bueno. Ok. Quiero encontrar potencia y conozco el voltaje y conozco resistencia. Tengo 3 fórmulas del lado derecho. Aquí están las 3 fórmulas. ¿Cuál voy a utilizar? ¿La amarilla, la verde o la celeste? La celeste, La celeste. ¿Qué me dicen los demás? La amarilla. No, lo que dijo Beatriz es correcto. Hay que utilizar la celeste. ¿Por qué la celeste, Marta? Date cuenta, me da voltaje. Aquí está, voltaje y me da resistencia, ¿sí? Entonces me voy a las 3 fórmulas y busco. Aquí me da voltaje y necesito la I no la conozco. La verde tiene resistencia, pero me pide la I y la I no la conozco. Y la celeste, aquí tengo voltaje, sí, cierto, aquí está el voltaje. Tengo resistencia, aquí está la resistencia, por lo tanto la fórmula que voy a utilizar es la tercera. Voy a poner la fórmula así con símbolos. Ahí está. Ahí va. Potencia, para que vean, ahí es una división.
Ahorita como quiera, esta fórmula la vamos a estar viendo muy seguido. Voltaje al cuadrado entre resistencia. Esa es la fórmula que voy a utilizar porque son los datos que me está proporcionando el problema. Entonces, dependiendo de los datos que me proporciona el problema, es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, nada más, lo voy a poner aquí. Voltaje es 120 y la resistencia es 20. Hágame esa operación, por favor. Se me olvidó algo. ¿Cuánto les da? A mí me dio 720. ¿A los demás les da lo mismo? ¿A todos les da lo mismo? Da 720, es correcto. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? ¿Cuál es su unidad de medida? Watts. Es correcto, watts. Esto es lo que les decía ahorita. Nosotros tenemos que aprendernos esto que está aquí, lo que está en amarillo, que la potencia es watts, lo que está en verde, que es el voltaje, es volts, lo que está en celeste, que es la intensidad de corriente, es amperes, y la resistencia son los ohms. ¿Dudas de cómo llegamos a 720 watts? Hasta el momento no, gracias. Muy bien, Beatriz. ¿Alguien que tenga dudas de lo que acabamos de hacer? Asesor, disculpe, yo entré un poquito tarde, no alcancé a ver todo. ¿Qué te gustaría volver a ver? ¿Cómo lo resolvimos, Laura? Sí, por favor. Ok, hoy vamos a hacer puros ejercicios, así que no te preocupes, ahorita lo voy a volver a explicar y el que sigue lo van a hacer ustedes solitos, ¿sí? No es meterles miedo, lo que les dije de hace rato, yo necesito que ustedes vayan perdiendo el miedo a hacer este tipo de operaciones. Todo mundo, y les voy a ser sinceros, ahorita he recibido muchas actividades y se están equivocando demasiado. No tienen idea cómo se están equivocando. Y el problema está de que ni siquiera revisan la sesión o ni siquiera entran a la sesión, lo quieren hacer solos, no preguntan y les está yendo muy mal. Son muy poquitos los que les ha ido bien a los que me han mandado actividad. Entonces, cualquier duda que tengan, les dije, búsquenme. Ok. Cuando yo voy a resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es esto. Tengo que tener una tablita de datos, ¿sí? ¿Por qué necesito tener una tablita de datos? Para saber qué es lo que estoy buscando, para saber qué es lo que me proporciona la actividad y para saber cuál es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como me pide, en verde coloqué que me pide determinar la potencia. Cuando yo determino la potencia, yo utilizo ley de Watts, ¿sí? Y la ley de Watts tiene 4 letras. ¿Cuáles son esas 4 letras? Potencia, voltaje, que es la letra V, la I, que es intensidad de corriente, y la R, que es resistencia. Entonces empiezo a determinar la potencia. Entonces la potencia es la que no conozco. Entonces yo lo pongo así, potencia no conozco. De un aparato, si el voltaje es de 120 volts, entonces aquí me dice que son 120 volts. Y luego me dice que la resistencia, con una resistencia de 20 ohms, entonces aquí le pongo 20 ohms, que es la resistencia. Y luego les pregunté, tenemos dos datos y desconocemos potencia. Pero ¿qué fórmula tiene voltaje? Que es lo que tengo en amarillo aquí. Y tiene la resistencia. Voltaje la letra V y la resistencia la letra R. Dijimos que la última fórmula. Y esta fórmula es potencia es igual a voltaje entre resistencia. Entonces esta la voy a agarrar y voy a sustituir los valores. ¿Cuáles son los valores que voy a sustituir? 120.
Bueno, ahorita es que aquí es al cuadrado, 120 al cuadrado, y aquí le tengo que poner voltaje. Siempre pónganle todas las unidades de medida. Eso, las unidades de medida siempre tienen que ir. Ahí voy. Es que de repente no se quiere poner. Ok, y la resistencia son los 20 ohms. Esto les dije que hicieran la división y esto me daba 720. Ahí voy. Nos daba 720 watts. ¿Ok? ¿Dudas de cómo llegar a ese resultado? No, Ok. A mí en el resultado me salen 7200, asesor. ¿A quién le dio eso? A mí, Janet. Ok, Janet, eleva 120 al cuadrado. Y lo que te dé, divídelo entre 20. Ok. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya vi mi error. Sí, Sí, asesor. lo que pasa es que el voltaje aquí nos dice que lo tienes que elevar al cuadrado. ¿Sí? Son por lo regular los errores que cometen, por ejemplo, también en la ley de Coulomb. Acuérdense que la distancia se eleva al cuadrado. Energía potencial no. Cuando calculamos la carga, el segundo problema no. Pero también ese error se están equivocando. Cuando me pide la fórmula elevar al cuadrado, lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si es cierto que me entendieron. Como les dije, si se equivocan, no pasa nada. Yo prefiero que ahorita se equivoque y así me doy cuenta yo que todavía tienen dudas. Resuelvan eso ustedes solitos, ¿sí? La primera persona que termine me dice. ¿Alguien pudo encontrar? Lo estoy haciendo. Ok, muy bien, Beatriz. Me da el resultado de 480 watts. Ok, ahorita lo confirmamos con alguien más. Beatriz me dice que son 480 watts. ¿Alguien más aparte de Beatriz? a mí también me dio 480. Ok, muy bien, Laura. Ya llevamos 2 personas, que significa que debe de estar bien. ¿Sí? Como quiera, ahorita lo voy a hacer. Ok, aparte de Beatriz y aparte de Janet, ¿alguien más? Si hay dudas, ahorita lo vamos a volver a hacer. ¿Sí? Dense cuenta, vamos a ir leyendo el problema. Dice, determinar la potencia. Ya me está diciendo que la potencia es lo que no conozco, por lo tanto a la letra P le pongo el signo de interrogación porque es lo que no conozco. Y luego me dice, de un aparato, si la resistencia es de 30 ohms. Como es resistencia, va en la letra R, ¿sí? Y aquí son ohms. Y la intensidad de corriente, me está diciendo intensidad de corriente. Yo le dije que la intensidad de corriente es la letra I y es de 4 amperes, ¿sí? Como yo conozco la I y conozco la R, si se dan cuenta, la fórmula verde es la que tengo que utilizar para poder
encontrar la potencia, porque son los datos que yo conozco. Perdón. Entonces, voy a agarrar esta fórmula, la de en medio. Coloco los datos, ahí voy. Aquí es muy importante, por ejemplo, como si se dan cuenta, la I está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces la R son 30 ohms y lo voy a multiplicar por I, que son 4 amperes. Pero acuérdense, es elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Me pueden hacer la operación, por favor? 480. Sí, 480. Ok. ¿Alguien tiene dudas de cómo salieron esos 480 watts? No. Ok, ahí encontramos potencia conociendo la I y conociendo la R. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, es eso. No, no hay. Gracias. No. Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver si es cierto. Ahorita en el siguiente problema ya, si se supone que ya no hay dudas, se supone, todos me deben dar el resultado. Vamos a ver si es cierto. Me voy a llevar este porque la P, la V, la I, la R, esos datos siempre van a existir. Ok. Nada más aquí voy a borrar este. Voy a borrar este y voy a borrar este. Ok. La primera persona que termine me dice. ¿Son 250? Marta, 250, ¿qué? ¿Watts? Es correcto, la potencia es en watts. No sé si el dato es correcto, ahorita me lo confirman los demás. Aparte de Marta, ¿quién más lo terminó? A mí también me También me dieron. salieron 250 watts. A Laura y a Beatriz también le salió 250 watts. A mí Liliana, también me salió. Liliana, 200. Azucena, Janet, Alejandra y Moisés, ¿cuánto les da? ¿No? Sí. Tratar de la sesión asesor y no entiendo el procedimiento todavía. Ok, muy bien, Alejandra. Ahorita, como quiera, lo voy a volver a hacer. Moisés, ¿tienes dudas? Si tu audio no funciona, de perdido la manita arriba, para saber que estás ahí. Ahí arriba hay unas caritas donde dice reaccionar. Ok, déjenme lo resuelvo, ¿sí? Determinar la potencia. Aquí dice determinar la potencia. Entonces la potencia es lo que no conozco. Ahorita los voy a hacer pensar tantito. Ok, ya vi Moisés. Los voy a hacer pensar tantito, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, pueden conocer fórmulas y todo, pero a veces, ¿cómo lo interpreto? Es la parte esencial. A veces lo que nos falla mucho es la interpretación de un problema. Ahorita como quiera lo vamos a ver porque se van a enfrentar a algo así al momento de querer resolver la actividad. Por eso los quiero hacer pensar tantito. Pero ahorita vamos para allá. De un aparato, si el voltaje que ya lo puse en verde es 50 volts. Voltaje 50 volts. Y la intensidad de corriente, aquí dice intensidad de corriente, es 5 amperes. Si se dan cuenta, conozco la V y conozco la I, y por lo tanto la primera fórmula es la que me va a dar a mí, es la fórmula que voy a utilizar. La primera porque conozco el voltaje y conozco la I. Entonces, potencia es igual al voltaje, que son 50 volts, por la I,
que son 5 amperes. Aquí, por ejemplo, siempre póngale unidad de medidas a todo. Y si tengo 50 por 5, son 250. 250 watts. ¿Dudas de lo que estamos haciendo? No, No, no duda. No. No dudas. Ok, vamos a ver si pueden, los voy a poner a pensar tantito. Vamos a ver. Si no lo resuelven, no pasa nada. Yo créanme que la intención es que si se equivocan, no pasa nada. Lo que yo necesito es que vayan agarrando confianza y vayan aprendiendo a razonar también los problemas, no solamente a tener la fórmula y hacerlo. Ahí va. Hagan eso. Apréndense. Déjenme traigo mi tablita de datos, porque la tablita de datos siempre para todos los problemas, siempre tienen que ponerlo. ¿Sí? Ok. El primero que encuentre el resultado me dice. Asesor, ¿la R significa potencia? No, la R es resistencia. La potencia es la letra P. Ok, gracias. Me dio un total de 10. 10 ¿qué, Beatriz? A mí también me dio. Amperes. Ok. Janet, ¿te da lo mismo que a Beatriz? Sí. Ok, lo voy a hacer, ¿sí? Ahorita vemos Beatriz y Janet. Yo estoy seguro que sí deben de estar bien porque pues es muy raro que dos personas se equivoquen, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, determinar la intensidad de corriente. Dense cuenta que aquí cambia lo que yo quiero. Me dice, la intensidad de corriente es la letra I. Esto es lo que no conozco. Ahora la letra I es lo que voy a buscar. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts. El voltaje es de 50 volts. Y la potencia, me está dando potencia, es de 500 watts. ¿Ok? Dense cuenta, yo necesito una fórmula donde esté la P, donde esté la V y donde esté la I, que es la que voy a encontrar. Y la primera fórmula, la que está en amarillo, viene P, viene V y viene I. Pero aquí yo voy a encontrar potencia. Aquí es donde tenemos que despejar, ¿sí? En ocasiones, la fórmula ustedes la tienen, pero si no, hay otra fórmula que nos va a ayudar a encontrarla. Por ejemplo, yo voy a dejar a la I solita, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, no pasa nada. Voy a poner aquí, voy a poner esto. Ok. Dense cuenta, la potencia está del lado izquierdo solito, ¿sí? El voltaje está multiplicando con la I. Si está multiplicando, ¿cómo lo paso del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Dividiendo, es correcto. Y me queda aquí. Ah, perdón, me equivoqué. Y ya dejo solita a la I, ¿sí? Y acuérdense lo que les decía la otra vez, por ejemplo, da lo mismo si la I es del lado derecho o del lado izquierdo, pero siempre estamos acostumbrados a que es del lado izquierdo, entonces nada más lo acomodo del lado izquierdo, ¿sí? Y es lo mismo.
Si está del lado izquierdo o del lado derecho, no pasa nada. ¿Ok? Ya, ahí ya tenemos a la I. Este lo voy a borrar porque ya está repetida la fórmula. Y voy a encontrar, me dice que es potencia, que es 500 watts entre 50 volts. Ahorita como quiera al ratito me voy a ir a la actividad integradora porque hay algo que necesito comentarles. Son errores que pueden cometer. Y si dividimos 500 entre 50 es 10 amperes. ¿Dudas? No, ninguna, gracias. No, ninguna. Ok. Laura. Y asesor, ¿por qué se dividió? Porque está, date cuenta, por ejemplo, yo tengo que dejar la I. La I la voy a poner ahorita en verde, ¿sí? Ahí está la I en verde. Para poder despejar y que la I quede sola, yo lo estoy multiplicando con el voltaje que voy a poner en celeste. Y todo número que está multiplicando, si lo voy a pasar del otro lado, pasa dividiendo. Ley de las matemáticas, ¿sí? Por eso me queda potencia dividido entre voltaje. ¿Sí, Laura? Sí, me quedó claro, gracias. Ok. Le digo, esas son puras leyes de las matemáticas. Hay muchas leyes que vamos a estar utilizando. El miércoles vamos a utilizar ley de los exponentes. Nada más para que entiendan el concepto, de dónde sale cada una de las cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, nos vamos. Dense cuenta. Me da 10 amperes. Ustedes, en el proyecto integrador, en la actividad integradora, van a encontrar la intensidad de corriente, ¿sí? Dense cuenta, me da 10 amperes. Estos 10 amperes, yo los voy a comparar con una tabla que les va a dar la actividad. En este caso, yo tengo esta tabla y me dice que a mí me dio 10 amperes. ¿Qué significa esta tabla de calibres de cables? El calibre, entre más pequeño sea, el calibre del cable es más grueso, pero es más caro, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer una instalación eléctrica en mi casa, pues yo quiero poner un cableado que me aguante la cantidad de aparatos que yo voy a tener dentro de mi casa, pero que no me salga muy caro, ¿sí? Porque yo puedo ponerle un cable muy grueso y que me va a soportar un montón de voltaje, de resistencia o de intensidad de corriente, pero me va a salir muy caro, ¿sí? Pero si yo también pongo un cableado con calibre muy delgadito, pues se me va a quemar mi casa, se va a quemar los cables de la casa. Que de repente, por ejemplo, sí nos ha pasado de que de repente hay un incremento en la intensidad de corriente que hace que de repente los apagadores, o por ejemplo, a mí me ha pasado de que pongo la lavadora lejos y la lavadora consume mucha energía. Y como no tengo un cable o no tengo instalación para la lavadora, utilizo un cable largo, pero ese cable cuando lo vienen a darse cuenta ya se está quemando. ¿Por qué? Porque la resistencia o el calibre es muy delgado, ¿sí? Ok, por ejemplo, si me dio 10 amperes, ¿qué calibre de cable me sugieren comprar para el cableado de mi casa? Calibre 12. Calibre 12, ¿sí? Calibre 2. A pesar de que el calibre 12, pues me va a sobrar, pero es el más pequeño que yo tengo en base a esta tabla. Ustedes tienen que compararlo en base a la tabla que les proporcione la actividad, que es muy diferente a los datos que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me pondría, yo aquí me dio la I, la intensidad de corriente, hice el cálculo como aquí,
encontré mi intensidad de corriente y mi intensidad de corriente me dice que son 28 amperes. ¿Qué calibre de cable me recomiendan comprar para la instalación de mi casa? Calibre 10. Calibre 10. Muy bien, Azucena, muy bien, Laura. ¿Alguien le queda dudas de lo que les estoy diciendo? No. ¿No? No. Ok. Yo espero que no tengan dudas. Ahí va otra vez. Yo tengo calibre. Mi intensidad de corriente me dio 50 amperes. ¿Qué calibre me recomiendan para la instalación de mi casa? Calibre 6. Calibre 6. Muy bien, Janet. ¿Quién más? Sí, calibre 6. Calibre 6. ¿Calibre 6? Sí. Ok, muy bien. Dense cuenta, si me hubieran dicho calibre 8, el calibre 8 aguanta una intensidad de corriente de 40 amperes. ¿Qué significa? Que si mi intensidad de mis aparatos es de 50, mi casa se va a quemar, ¿sí? Se me va a quemar toda la instalación. ¿Por qué? Porque estoy metiendo más intensidad de corriente y el calibre no soporta esa cantidad. Y a lo mejor me van a decir, es que el calibre 6 aguanta hasta 55 y está muy sobrado, sí, pero pues si le pongo el calibre 8 se va a quemar. Entonces, siempre tengo que ponerle el calibre que más abarque. Si ustedes me hubieran dicho, no, el calibre 3 porque yo quiero que resista, sí, pero el costo se te va a incrementar. Entonces, ese es un error. El calibre adecuado es el calibre 6. ¿Dudas? Sin duda. No. No, Ok. ninguno. Ahí va. Me voy a ir tantito a la actividad integradora. Hay algo que les quiero decir porque ya me han enviado actividad integradora 2, pero se están equivocando. Esa actividad está bien fácil. Créanme que no van a batallar mucho, está muy sencilla la actividad. Si hacen todo lo que les estoy diciendo o lo que estamos practicando, se va a hacer muy sencillo. ¿Ya la pueden ver? No. Ok, No, aún perdón. No. Ahí va, ahí va. Es que de repente pienso que ya lo compartí, pero no. ¿Ahora sí ya lo pueden ver? sí. Ya. Sí, eso es. Ok. Sí, ya. Aquí dice, en una habitación quiero colocar, voy a leer lo que está en azul. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente dos focos LED. Este también es un error. Aquí me dice que son dos focos LED, pero cada foco vale 12 W. Acuérdense que la W es watts, ¿sí? Dos focos LED de 12 watts. La potencia del foco LED es de 12 watts. Aquí el error es que nada más consideran 12 porque nada más consideran un foco y en realidad les está pidiendo dos, ¿sí? Para que no tengan ese error. Luego dice una plancha de 1200 watts, un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. Dice, el 1.1 dice, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando? Aquí ya no tengo que usar la fórmula. ¿Por qué no tengo que utilizar la fórmula? Porque ya todos los datos de mis aparatos están en potencia, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Nada más es sumar. Pero, ojo, porque alguien me sumó esto que estoy marcando en azul, lo sumaron. Y ese no se puede sumar porque dice, considera que el voltaje de la instalación es de 120 volts. No es lo mismo potencia que voltaje. Si ustedes consideran el voltaje y lo suman como potencia total, van a entrar en un error, ¿sí? Ese fue el error que me cometió una persona.
No son lo mismo manzanas con naranjas, no los puedo juntar. La potencia, los watts son watts, el voltaje es voltaje, ¿sí? ¿Dudas? No. Ok. No, Aquí todavía. aquí el 1.1 les dice cuál es la potencia total de todos los aparatos, pues ahí vienen los datos. El 1.2 es cuál es la corriente total. Cuando hablo de corriente, a veces lo conocemos como corriente o como I, intensidad de corriente. Aquí calculan el valor de I. Y luego ya que calculan la I, aquí viene la tablita que les dije. Por lo regular, ustedes nada más lo ponen así, o sea, nada más lo sombrean. Ahí díganle, yo recomiendo el calibre, por ejemplo, yo recomiendo el calibre 6 porque tiene una intensidad de corriente, aguanta hasta 55 amperes, ¿sí? No nada más lo subrayen, digan el por qué, o sea, ¿cuál están escogiendo? Ah, yo recomiendo el calibre 18 porque el amperaje que estoy obteniendo es de 5 y por lo tanto el calibre 18 cubre el amperaje que estoy necesitando, ¿sí? ¿Dudas? No, ninguna duda. Sin duda. Hasta ahí no, César. Ok, eso es bueno. Vamos a ver si es cierto. Ok. Sumen la resistencia total de ese circuito en serie y me dicen cuánto les da. ¿108? Aparte de Azucena, ¿alguien más lo encontró? Sí, 108. Ok, muy bien, Azucena, muy bien, Laura. Ok. Aquí, si yo quiero sumar la resistencia, pues es 100 más 3.3 más 4.7. El 12 volts que está arriba no lo tomo en cuenta porque me está pidiendo pura resistencia, ¿sí? La intención de ponerles este es para que ustedes sepan qué es lo que nos está pidiendo. Entonces nos está pidiendo, la resistencia total es de 108 ohms. Ok. ¿Dudas? No, todavía. No. Ok, qué Ninguna bueno. duda. Ok. Encuentren la resistencia total de este circuito en serie. Veintiséis. 30. 30. 30. 30 Es correcto. ¿30 qué? ohms. Ohms. Es correcto. La resistencia tiene que ser ohms, ¿sí? Ok, ahí está. Ya se dieron cuenta que conforme vamos avanzando, van agarrando más confianza. No los voy a hacer un experto en matemáticas, pero se van a dar cuenta que al final del módulo van a comprender mucho lo que estamos viendo. Se les va a hacer muy fácil. Yo siempre les pido que en la primera semana entren para que entiendan muchos conceptos. Cada semana hay una actividad que está muy compleja. Esta actividad está muy sencilla. Ahí se van a dar cuenta cuando lo vayan leyendo, lo vayan haciendo, se van a dar cuenta que está muy sencilla, pero si no, cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, díganme. A mí siempre me dicen, ay, es que no lo queremos molestar. No es molestia. Para mí no es molestia. Yo estoy para ayudarlos, para que ustedes puedan entender y comprender los temas que estamos viendo. Digo, para mí nunca va a ser molestia. Siempre voy a estar a la mejor disposición para ustedes. Pero búsquenme. En serio, yo les digo, búsquenme y casi nadie me busca, son muy pocos, ¿verdad? Pero estoy en la mejor disposición. Ok, vamos a ver ahora ley de Ohm. Se van a dar cuenta que vamos a ver la ley de Ohms. La ley de Ohms está mucho más fácil que la ley de Watts. ¿Por qué? Porque nada más tiene 3 letras. Dense cuenta. La V, ya supimos que la V es voltaje, ¿sí? Y a veces lo conocen como diferencia de potencial. Luego sigue la letra R. La R es la resistencia eléctrica,
son los ohms, los ohmios, y de repente van a encontrar este símbolo que es la letra omega, que significa resistencia. Y luego viene la I. La I lo conocemos como intensidad de una corriente eléctrica o como corriente. De repente te dice encontrar la corriente. Cuando te diga encontrar la corriente es la letra I. Si te dice intensidad de corriente, pues es la letra I. Va dependiendo de lo que nos pida. Estas son las tres fórmulas de la ley de Ohms. Voltaje, si yo conozco intensidad, si yo quiero encontrar voltaje, es la primera. Si yo quiero encontrar resistencia, es la segunda. Y si quiero encontrar intensidad de corriente, es la tercera fórmula. Ok. Ahorita el siguiente problema de la ley de Ohms, ese no lo hemos visto, no hemos resuelto problemas, pero es muy similar a la ley de Watts. Quiero ver si ya lo pueden comprender. ¿Cómo? Quiero que ustedes lo hagan solitos. Si no lo pueden hacer solitos, no pasa nada. Ahorita yo lo voy a resolver, pero inténtenlo. ¿Sí? Si se equivocan, no pasa nada. La primera persona que termine me dice. ¿Alguien ya lo pudo terminar? Son 3 No. amperes. Janet, 3 amperes dices. Ajá. Ok, ahorita, no sé, ahorita vamos a ver. Aparte, Janet, ¿alguien más lo terminó? Sí, a mí también me salió igual. Ok, muy bien, Laura, muy bien, Janet. Sí, a mí también me salió igual. Muy bien, Azucena. ¿Los demás tienen dudas? También me salió 3. También te salió 3. Muy bien, Marta. Lo voy a hacer. Como les digo, créanme, y siempre se los voy a decir. Yo ya he dado muchas veces matemáticas y si yo me pongo a resolver problemas y ustedes nada más me ven, no lo entienden, no lo comprenden. Yo últimamente lo hago así, siempre lo he estado haciendo así, porque yo siento que es la mejor manera de aprender. El que ustedes lo hagan junto conmigo, el que ustedes lo hagan solos, eso los ayuda mucho a que vayan perdiendo el miedo. Ya después lo demás es interpretación, ahí se van a dar cuenta que no necesitan guiarse de otras actividades que están en la red. Nada más con que lean, vayan viendo lo que les va pidiendo, ustedes van a ser capaces de poder resolver las actividades integradoras. Ok, ahí voy. ¿Cómo es ley de Ohms? La ley de Ohms, nada más tengo 3 letras. Es todavía mucho más fácil que la ley de Watts, porque aquí nada más voy a tener 3 letras. A diferencia de la ley de Watts, yo tengo potencia, pero para la ley de Ohm no. Nada más tengo 3 letras, por lo tanto es mucho más fácil. Dice, calcula la intensidad de corriente. Aquí me dice, calcula la intensidad de corriente, que dice, yo desconozco la letra I, que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Resistencia es de 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Si se dan cuenta, desconozco la I, por lo tanto utilizo la última fórmula y el voltaje es de 30. El voltaje es de 30. Le puedo poner la letra V, que es volts, y la resistencia es de 10 ohms. Si divido 30 entre 10, son 3 amperes. ¿Dudas?
No. 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 Ok, ahorita les voy a poner una prueba. Quiero ver, ahorita que ya hicimos todo, que estamos haciendo esto, ahorita vamos a seguir resolviendo otros problemas, pero les voy a poner una pequeña prueba, porque algo así viene en la actividad integradora. Quiero ver si ya lo logran comprender. Si no, como les dije, no pasa nada. Aquí estamos aprendiendo y ustedes van aprendiendo junto conmigo. Ok, resuélvame eso, el segundo. La primera persona que termine me dice. Ahí lo voy a bajar tantito. ¿Serían 40 volts? Serían 40. No lo escucho, César. Es que tenía bloqueado el micrófono. ¿Alguien más encontró el dato de 40 volts? Sí, son 40 volts. Ok, ¿dudas de cómo encontrar esos 40 volts? No, ¿no hay dudas? No, no hay dudas. No, Yo sí. ¿Alguien dijo que sí? Laura, ¿Qué dudas tienes, Laura? me confundí con las fórmulas. Ok, ahorita lo voy a hacer para que vayas viendo. ¿Sí, Laura? Ok, me voy a traer este de aquí. Voy a copiar. Los datos van a ser lo mismo. Cuando digan ley de Ohm, nada más puedo tener 3 datos. No pueden haber más datos para la ley de Ohm. A menos que haya una combinación, que es lo que vamos a ver más al ratito. Bueno, un ratito más. Calcula el voltaje. Me dice que el voltaje no lo conozco, por lo tanto es el que voy a encontrar. ¿Sí? Ya desde que me pide qué voy a encontrar, yo ya sé que es la primera fórmula la que voy a utilizar. La primera fórmula lo acabo de poner en amarillo. Esa es la primera fórmula, la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque ahí mismo me está diciendo, encuentra el voltaje entre 2 puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperes. Acuérdense, yo les dije, la letra I de repente dice corriente y de repente dice intensidad de corriente, pero sabemos que como es amperes, va en la letra I y presenta una resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Entonces, pues utilizo la primera fórmula y es una multiplicación. Y me dice que es 4 por 10. Perdón, espérenme. Es que siempre pónganle las unidades de medida. Ya se me estaba pasando. Y la resistencia es de 10 ohms. Y 4 por 10 son 40 volts. ¿Dudas? No, sin César, dudas. gracias. ¿No hay dudas? ¿No? No. No, muchas gracias. Ok. Me voy a traer nada más los datos. Ok, encuentren ahora lo que nos está pidiendo. Esto lo estoy borrando porque era del pasado. Encuéntrenlo, encuentren el resultado correcto y me dicen cuál es. Imagínate que pase esto, que nada se te quedó mirando, yo qué sé, porque tenía la playera rota y tú ya estoy imaginándote que esto pasa. Te conoce. A Susana, ¿no te escuché? 55. Ok, muy bien, Azucena. Janet, te da lo mismo, ¿verdad? Sí.
Ok, muy bien. 55, ¿qué? Volts. Volts. Ok. Moisés, Marta, Beatriz, Liliana, Laura. También. También me dio 55. Ok, muy bien. Ok. Déjenlo, hago yo. Ahí voy. Dice, calcula la resistencia. Aquí me dice... Ahorita les digo porque hay algo que está raro. Porque lo que encontramos fue ohms. ¿Sí, no? ¿Sí encontraron ohms o qué me dijeron que encontraron? Ohms. Ok, está bien. Entonces escuché mal. Yo pensé que habían dicho volts. Entonces, la resistencia es la que no conozco. Por una corriente con una... atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. 5 amperes. Cuando yo hable de amperes, va en la letra I. Y una diferencia de potencial de 11 volts. 11 volts. Entonces desconozco la R, agarro la segunda fórmula, conozco el voltaje que es de 11 volts y la I es 5 amperes. Y si divido 11 entre 5 es Da un total de 2.2 2.2. ohms. Dudas de cómo encontrar resistencia. No. ¿No? Marta, Beatriz, Liliana, Laura, Janet, Moisés, Azucena. No. No, está bien la sesión. Ok, vamos a ver si es cierto que entendieron lo que vimos el día de hoy. Les voy a poner un problema. Quiero ver si lo pueden comprender. Si no, no pasa nada, ¿sale? Ok. Estos son los datos que yo tengo y quiero encontrar resistencia. Quiero encontrar resistencia. Esos son los datos. Encuéntrenme la resistencia. ¿Sí están viendo el recurso? Sí. Ok. Me sale 13.3. 13. Yo no lo Janet, veo. Janet y Azucena, 13.3. Sí, Sí. 13.33. Ok. Dense cuenta de algo. Si yo quiero encontrar resistencia, yo utilizo la ley de Ohms, ¿sí? Aquí está la ley de Ohms. ¿Y cuál de las tres fórmulas voy a usar para encontrar resistencia? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Ok, lo voy a copiar La segunda. y me lo voy a llevar al problema que tengo aquí. La segunda, ¿sí? Y dense cuenta, voltaje sí lo conozco, me dice que son 30. Son 30, ¿sí? Pero no conozco la I. Si tengo dos incógnitas, yo no puedo resolver ese problema. Pero, yo puedo encontrar la I usando la ley de Watts, ¿sí? Aquí es donde les dije, de repente hay que combinar las dos leyes. Ah, esta es la fórmula, la que está en amarilla, de la potencia, porque si se dan cuenta, yo desconozco I, pero conozco potencia y conozco voltaje. Entonces, de la fórmula amarilla sale esta otra fórmula, ¿sí? De ese rato, ¿sí se acuerdan que despejamos aquí? Donde les dije, la V está multiplicando y ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Por eso nos queda esta fórmula que voy a volver a poner en amarillo. Entonces, yo puedo encontrar la I utilizando ley de Watts. Ahí está. Y potencia me dice que son 400 watts. Y el voltaje es de 30. Dividan 400 entre 30, ¿cuánto les da? 13.33.
13.33. 13.33 y este es amperes, ¿sí? Pero no me está pidiendo amperes, me está pidiendo resistencia, que son los ohms. Y ahora sí, ya puedo utilizar esta fórmula verde. Lo pongo abajo porque esta fórmula la voy a hacer. Yo conozco voltaje y aquí le pongo 13.33 amperes. ¿Cuánto les da? No sirve. Tienes el hermano menor. Jamás te vas a poder vengar. ¿Cuánto les da? 2.25. 2.25. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Ohms. Ohms. ¿Sí? Ok, dudas. No. No tengo dudas, No, pero sí hay que, bueno, me falta como comprender un poco más esto del intercambio de... Esto lo van a usar. Eso que les estoy enseñando lo van a usar en la actividad integradora. Acuérdense que el video lo subo al rato y esta presentación la subo al foro novedades. Ustedes la pueden descargar para poder trabajar en ella. ¿Sí? Les voy a enseñar la resistencia usando la ley de Watts. ¿Por qué les enseño las dos maneras? Porque las dos maneras lo pueden usar. Cuando la actividad me dice, utiliza primero ley de Ohms y luego ley de Watts, ahí sí no hay chiste. Primero lo hacemos como lo acabamos de hacer ahorita. Primero utilizo ley de Watts y luego ley de Ohms. Pero también puedo utilizar la pura ley de Watts y voy a llegar al mismo resultado. Dense cuenta, ¿sí? Aquí lo voy a hacer. Esta fórmula yo la tengo desde aquí. Ahí va. Desde aquí estuvimos utilizando estas fórmulas, ¿sí? Aquí está, esa fórmula aquí está, potencia es igual a voltaje al cuadrado entre R. ¿Qué fue lo que vimos aquí? Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre R, ¿sí? Pero yo voy a despejar de ahí. Ahí voy. Ok, dense cuenta. Si la R está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? multiplicando. Es Multiplicando. correcto. Multiplicando. Voy a dejar esta fórmula aquí y lo voy a hacer aquí para que no se equivoquen, ¿sí? Quito la R de aquí abajo y lo paso de este lado multiplicando, ¿ok? Pero yo necesito dejar a la R solita porque me dice aquí en lo que están mis datos que yo lo que necesito encontrar es la letra R. Si la P está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, ¿ok? Ahí está mi fórmula. Ok, entonces ya tengo la fórmula donde voy a encontrar resistencia. Dense cuenta. Voltaje es de 30, pero está elevado al cuadrado y la potencia es de 400. Ok. Hagan esa operación y díganme cuánto les da. Mientras veo cómo... Es 30 al cuadrado. 2.25. 2.25, ¿qué? Ohms. Acuérdense, resistencias son ohms. Dense cuenta, lo voy a copiar, me lo voy a llevar aquí arriba. ¿Me da lo mismo, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, es De lo las mismo. dos maneras lo pueden hacer. Tienen que llegar al mismo resultado. La mayoría lo hace así. Primero encuentra la I y luego encuentra la R. Pero si lo hacen de esta manera, con esta fórmula María directa, donde encuentran R, no pasa nada. Es el mismo resultado. ¿Sí? ¿Dudas? No, sin dudas. No, pero
No, ninguna. Ok, muy bien. No, César. Mañana es sábado y el domingo y se supone que nosotros nada más es de lunes a viernes, pero no es cierto. Siempre estamos, en mi caso yo voy a estar al pendiente en la mañana. Todo el día sábado estoy en la mañana al pendiente, entrando de manera intermitente por cualquier duda que ustedes tengan. Después de las 6 ya no entro, mañana ya no entro después de las 6 de la tarde. El domingo estoy conectado también desde la mañana hasta las 6, a más tardar a las 7, ya me desconecto y ya descanso. ¿Sí? Entonces yo voy a estar al pendiente de ustedes este fin de semana para cualquier duda que ustedes tengan con las actividades. Marta, Beatriz, Liliana, Laura, Janet, Moisés, Azucena, ¿alguna duda antes más de retirarme? No, maestro, todo No, bien. César. No, ninguna, César. ¿Ya le Muchas vamos a gracias. ver los otros problemas? ¿Cuáles otros problemas? Los de abajo. El 19, 20 de sus Ah, páginas. es que es hora porque como ya le entendieron, ya no hay necesidad de ponérselos. Ah, ok. Sí, ese era, Gracias. es otro repaso de lo que ya vimos ahorita. Comprendo, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Yo sí tengo una. Dime. Bueno, no sé si me puede ayudar. En un problema de la actividad integradora, ¿Pero de cuál? el que está bajito de la tabla, el que dice que a Doña Mago se le descompuso su plancha. Nos dan dos valores, que es el voltaje y la potencia, pero en el voltaje vienen 127 volts a 60 Hz. Ujú. ¿Ese cómo se utiliza? No ¿Se lo utilizan los utilizas. dos valores? No se utiliza. Los Hz no se utilizan. No, no se utiliza. Ah, Si perfecto. te das cuenta, esto fue lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Me pide encontrar, la plancha de Doña Mago me dice que yo encuentre la resistencia y me da voltaje y me da potencia. ¿Qué tengo que hacer Sí. primero? ¿Qué fue lo que Que acabamos de tenemos hacer? que, sí, Ujú. es lo que, sí, tenemos que utilizar una ley de watts y después una ley de ohms. Es correcto, Beatriz, es correcto. Solo que mi duda era si se utilizaban los 60 Hz o solo los No. 127 volts. Nada más el puro voltaje. Ese es un dato adicional que a veces la actividad les va a dar mucho dato, como por ejemplo alguien en la actividad integradora 3 con la ley de Coulomb. Ya ven que viene el valor de Coulomb y viene el valor de la masa. Y me decían, ¿qué hago con el valor de la masa? Le dije, no, ese ni lo toquen. ¿Por qué? Porque no lo ocupamos. Nada más ocupamos los valores de Coulomb. De repente las actividades nos van a proporcionar datos que nada más es como referencia, pero no se usa. Perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. No, de nada. Estoy para ayudarlos. Entonces, si no hay ni una duda más, ya me pasé 7 minutos. Ahí disculpen por pasarme de tiempo. Pues les deseo una bonita noche, que descansen, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a Igualmente, Gracias, César. igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que descansen. Igualmente, gracias.